Hola amigos, muy buenas tardes. Un viernes más, estamos muy emocionados, estamos de manteles largos. Recuerden que esta es su serie Las diversidades se expresan y estamos transmitiendo a partir de la página de Moveo Saberes en Movimiento. Recuerden que todos los viernes tenemos una entrevista con un invitado muy especial con temas que tienen que ver directamente con la sexualidad, con la disidencia sexual, con nuestra bella comunidad, con todo lo que pasa, los acontecimientos sociales, pero que principalmente están dirigidos para ustedes con todo nuestro amor y cariño. El día de hoy tenemos nuestra séptima entrevista de esta primera temporada. El tema es vulnerabilidad social y sexualidad. Hoy nos acompaña Jimena del Castillo. Esto es Las diversidades se expresan. Comenzamos. Hola, una semana más es mi frase favorita de esta semana. Estamos una semana más aquí transmitiéndoles, compartiéndonos cariñito, haciendo todo lo humanamente posible para que este espacio cada vez esté más nutrido de grandes personajes, de temas interesantes que platicando detrás de cámaras, para nosotros es invitar a la gente que está en nuestro corazón o que ha participado con nosotros en algún momento. El día de hoy la invitada que está aquí es muy importante para mí y su presentación es larguísima. Si ustedes vieran su currículum, bueno, es larguísimo, larguísimo, larguísimo. Su hoja de vida literalmente es una vida de todo lo que ella ha hecho. Ella se va a presentar en un momento con nuestra dinámica que ya todos conocen, pero lo importante para mí es poderles contar que esta persona que se presenta aquí con nosotros en esta séptima entrevista es una mujer importante para mí porque me enseñó a justamente em, volver a confiar en las mujeres. Y para mí eso es la persona más importante. Hemos estado juntas durante muchísimos años y todos los días aprendo y siempre me pregunto cómo hace lo que hace. Entonces es un honor para mí traerla aquí en este espacio y bueno, ella es Jimena del Castillo y le vamos a dar la bienvenida. Cualquier cosa, comentario, opinión, lo que sea, saben que ahí está la cajita de comentarios y nos pueden ir dejando todo su comentario y hasta todo su odio. También lo recibimos, cómo no. Todo tiene lugar aquí. Entonces, yo le doy la bienvenida a Jimena del Castillo. Hola Gaby, ya ni hemos empezado y ya quiero llorar de la emoción con tu presentación. Yo no sé si ya es la pandemia, la sensibilidad o qué, que ya casi, mira, ya estoy Puede ser con la la lágrima. pandemia. Puede ser la pandemia y la semana tan agitada que has tenido. Hay un chorro de cosas que haces. Bueno, antes de pasar esta dinámica y contarte cómo es, creo que sí la pandemia, pero también todas las cosas que se han tenido que hacer ahorita en defensa de derechos humanos, todo lo que está pasando en las noticias ahorita, todo esto que estamos viendo como diariamente, que es, híjole, es muy fuerte, creo que nos ha tenido muy sensibles, como a dos pasos de tirar la toalla, entonces te entiendo, jefa, te entiendo. Te cuento súper rápido. Ujú. Em, Tenemos una dinámica muy especial para nosotros. Esta serie la titulamos Las diversidades se expresan porque queremos que justamente sea la diversidad o nuestra propia experiencia en sexualidad la que hable. Entonces, para no hablar de currículums y esas cosas tan bonitas, decimos cómo me llamo, a qué me dedico y en relación a la diversidad sexual, ¿cómo me identifico? Todo lo que tú quieras decir, orientación, género, expresión, tamales los domingos, pozole los lunes, todo es válido en este espacio. Entonces, te dejo en tu presentación y ahorita regreso. Bueno, pues hola a todos y todas, me da mucho gusto estar aquí, todos también. Bueno, yo soy Jimena del Castillo, soy psicóloga. Soy cantante también, las dos cosas, porque justo parte de salirnos del molde tiene que ver con que no nos dedicamos solo a una cosa, sino que podemos ser un abanico de colores. Entonces, bueno, yo soy cantante y soy psicóloga y desde hace casi 17 años me dedico al tema de vulnerabilidad social. Empecé y sigo muy fervientemente con el tema de VIH. Es lo que me hizo entender que yo tengo un lugar en este mundo para luchar. Entonces empecé trabajando en la Casa de la Sal,
después he seguido en el tema de VIH hasta la fecha, pero luego ya lo empecé a cruzar y me he dedicado todos estos años a acompañar niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y que viven en casas hogar, y ya desde hace algunos años también con las y los egresados de las casas hogar, ¿no? Los que salen de las casas hogar. Entonces, he sido directora de algunas casas hogar y ahora coordino una red que se llama Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Ese es un camino. El segundo camino es que desde hace 7 años tengo una consultora que se llama De Corazón a Corazón, que lo que hacemos es acompañar a todo el personal que atiende a su vez a población vulnerable. Entonces tenemos programas tanto en México como en Centroamérica donde acompañamos a mucha gente, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, de diferentes organizaciones, de Médicos Sin Fronteras, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de ACNUR de la ONU y de otras muchas organizaciones. Entonces, en realidad, es mucho, mucho trabajo. Ese es el segundo camino, muy bonito también, que amo profundamente. Y el tercer camino es el canto. Y ahí lo que hago es acompañar procesos de voz para todas aquellas personas que quieran descubrirse a través de su voz y cómo pueden expresarse, ¿no? Entonces son como esos tres caminos y la diversidad sexual cruza los tres, ¿no? Porque desde todo lo que hago está este acompañamiento al colectivo, está, bueno, he hecho programas de diferentes tipos que tienen que ver con la diversidad sexual, por supuesto el contacto con diferentes grupos dentro del mismo colectivo y también velar por los derechos, ¿no? Todo lo que he hecho en Casas Hogar también ha tenido mucho que ver con poder compartir a los niños, niñas y adolescentes que lo que sea que son está bien y poder estructurarlo en programas. Entonces, eso también es algo que es muy importante para mí. Y bueno, pues yo me asumo como una mujer, enteramente mujer en el sentido de que, así como les decía Gaby, pues yo también he abrazado mi ser mujer desde diversas manifestaciones, ¿no? Cisgénero, pero con un rollo muy bello, Queen, también. Entonces me encanta todo ese tema. Así es una pasión todo el tema drag. Entonces ahora ya me puedo ubicar ahí y en orientación sexual bi. Entonces, bueno, pues todo eso soy yo. Sí, todo eso eres tú y yo por eso te amo, porque todo eso eres tú. Y bueno, para quienes les interese el chisme, como a mí, yo vivo para el chisme, me encanta el chisme. Cuando yo conocí a Jimena del Castillo, yo no apostaba ni un peso por el espacio en el que yo me la encontré y fue como, sí, 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 claro, voy a estar ahí, ¿no? Y yo hice un compromiso con ella de tener solo un par de meses de trabajo, dije, en lo que veo si me gusta, y bueno, me quedé casi 3 años con ella de trabajo en ese espacio. Encontré cosas muy fuertes, pero bien bonitas. Y eso también me acercó a justo entender cómo puede ser mi trabajo desde otro lugar, ¿no? Eso yo es algo que lo reconozco mucho de ti, que podemos hacer lo que hacen muchas personas, pero lo hacemos desde otro lugar, ¿no? Como con otra intención. Y eso a veces es como muy complicado de hacer digamos que socialmente, ¿no? Se tienen como estereotipos muy marcados de cómo debemos ser los defensores, de cómo tenemos que ser las personas que hablamos de diversidad o de sexualidad. Y de pronto, Jimena, Jimena, Ah, a sí, mí me lo estoy. que me ha traído siempre es darme cuenta que se puede hacer de otra manera, ¿no? Se puede hacer de otra manera y algo que yo no sé si alguna vez lo platicamos, pero que a mí me quedaba muy claro era como si no tienes un compromiso, realmente no te interesa la causa, mejor ni te metas, ¿no? Si no es con amor, si no es con compromiso, mejor no te metas, porque podemos tener herramientas técnicas, pero no siempre es la manera de entrarle como a los diferentes espacios. Yo conocí el reclusorio gracias a Jimena y así como suena de chismes, el trabajar en esos espacios nos dimos cuenta de un chorro de cosas y ahí es donde yo descubrí que se puede ser una mujer diferente, ¿no? Que no te tienes que estar peleando
con las mujeres que conociste y poder crear una feminidad desde otro lugar. Y eso también se lo puedo agradecer mucho al seguimiento, al trabajo y al acompañamiento que ha hecho Jimena conmigo. Y creo que por eso incluimos este tema contigo, Jimena, que fuera hablar sobre vulnerabilidad social, ¿no? Malentendemos a veces qué es la vulnerabilidad, como a veces hablamos de discriminación y es cada que me digan no es discriminación, ¿no? O cada que me digan no se puede es discriminación. Y también, bueno, hay como matices en esas cosas. Yo quise incluir la vulnerabilidad social y la sexualidad contigo. Uno, porque eres mi máster de sexualidad. Y dos, porque creo que en todos los espacios que has estado se atraviesa la vulnerabilidad, pero no sé si es interpretación mía, pero más allá de verlo como el obstáculo, a veces es como la manera de entrarle a trabajar con bueno, con todos los espacios que existen. Entonces, partiendo desde ahí, ¿qué es la vulnerabilidad? Ok, bueno, hay que poner un marco. El marco de este cuadrito se llama derechos humanos, ¿no? Entendemos que todas las personas, por el hecho de nacer y de existir en este planeta, tienen derechos. Por lo tanto, deberían de tener también la posibilidad de gozar de esos derechos y de tener oportunidades. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues que no. Que en el papel están, ¿no? Pero que por diferentes situaciones se empiezan a mezclar lo que se llaman diferentes problemáticas sociales, se van haciendo como un engranaje, que lo que hace es que te limita, ¿no? Entonces, si yo nací en una comunidad marginada, lejos de la ciudad, con pocos accesos a servicios de salud, con un nivel de dificultad en la educación, entonces es como puntos menos, puntos menos, puntos menos, y entonces voy a tener como mayores dificultades, pero justo lo interesante de este tema es cómo a partir de eso, que se supone que no debería de existir, cómo a partir de eso le hago y le hacemos para que sí se garanticen los derechos humanos, ¿no? A pesar de este aparato que es enorme, que es este sistema, que es este país también un poco, que, que hace que se dificulte. Pero ahí, en esos huecos y en ese misterio de cómo hacerle, encontramos que hay muchas oportunidades de desarrollo y de aprendizaje. Y cómo frente a lo que se va combinando, que puede ser pobreza, marginación, exclusión, y ya las otras situaciones, ¿no? Reclusión, calle, sin cuidados parentales, VIH, el colectivo LGBT, o sea, cómo a partir de todas esas problemáticas se van conjuntando, pero bueno, ¿y qué podemos hacer? No, o sea, ese es el chiste, ¿no? Que tenemos que hacer algo. Y eso es a lo que yo me dedico, a que hagamos algo, ¿no? Y que acompañemos no desde, ahora está muy de moda la palabra privilegio, y yo creo que no es acompañar desde el privilegio, yo creo que es acompañar desde nuestra propia historia. Y nuestra propia historia también tiene sus matices de vulnerabilidad. O sea, yo desde ahí lo veo. Desde donde yo, Jimena, puedo acompañar todas esas problemáticas, pues desde que hay algo que me conecta. Y desde ahí mi trabajo va a ser más honesto, más congruente, más sincero, porque no es vengo a resolver, sino es vengo a acompañar y a tratar de que encontremos respuestas y maneras de enfrentar esta cosa tan grandota. Claro. Es que sí, justo me haces como, me hace sentido que pensando, por ejemplo, híjole, perdona a todos los que nos escuchan que dicen que siempre hablamos de VIH, pero ese es el tema en el que yo aprendí igual a reconocer esto porque no encontré otro espacio más, no sé si más rechazante que el espacio de VIH, ¿no? El que te rechazas incluso a ti mismo por las decisiones que has tomado, ¿no? Por cómo has ejercido directamente la sexualidad y bueno, ahí yo aprendí muchas cosas, pero sí me hace sentido cuando dices de pronto hay algo que me conecta, ¿no? Pero que a veces lo entendemos un poquito, no sé si chueco, un poquito raro, cuando dicen solamente si tú tienes ese problema podrías entrarle a ese problema, ¿no?
Y creo que no siempre es necesario, ¿no? Si no, en ese caso, no tendrían sentido las disciplinas, ¿no? Médicos atienden médicos, dentistas, dentistas, diabéticos, diabéticos, y no tendría como, en dónde sumas, ¿no? Creo que eso es algo que pasa mucho, el solo quienes, que trabajan en la diversidad sexual o quienes abiertamente tienen el estereotipo de persona de diversidad sexual van a poder trabajar con ellos, ¿no? Si no perteneces a eso, ¿qué te metes? Y me causa sentido el, bueno, tú no sabes cómo conecta en mi historia, tu historia de vida o tu situación, tú no sabes cómo conecta, pero nos enganchamos mucho en eso, ¿no? Sí, es un cliché, ¿no? En realidad. Pero sí, sí podemos ver que siempre nos conecta algo, ¿no? Y sí, creo que lo más importante es tener claridad de esa conexión. O sea, no claridad que la otra persona tenga clara mi historia, sino que yo tenga clara mi historia. Y entonces desde ahí se siente como congruente, se siente que no lo estás actuando, se siente auténtico, porque es algo que tú entiendes, que tu corazón entiende. Y ya desde ahí ya es otra cosa. Y suena muy romántico, ¿no, Jim? Decir, Pero, bueno, que tu corazón lo entienda. Cuando vemos que la vulnerabilidad o socialmente el vulnerar el derecho de la otra persona puede ser una cosa, bastante gruesa, digo, pensando en las noticias recientes, ahí hay un efecto de lo que fue el vulnerar un derecho básico, que es a la seguridad, ¿no? En el caso de los chavos que están egresados de cuidados alternativos, es bueno, tienen derecho a la seguridad también, tienen derecho a una identidad y muchas veces se les vulnera porque se puede, ¿no? Y parece muy romántico decir: "Conéctate con la historia y con el corazón", eh, pero de pronto, si eso no está, es bien difícil luchar por el derecho de una persona. Yo, persona, ¿cómo podría entender o cómo podría saber cuando he sido vulnerado, ¿no? ¿Cómo podría conectarme con mi vulnerabilidad? pues es que esto es para mí de las cosas más importantes y que a ti y a mí nos tocó trabajar mucho con algunos grupos. Es entender, uno, qué son los derechos humanos, o sea, en todo el espectro, cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes, o sea, como entender todo el eje y a partir de ahí cruzas con tu historia de vida. Y entonces cuando haces un proceso personal en donde te sumerges en tu historia y dices, chin, a mí me bullearon en la escuela y nadie respondió, a mí me violentaron en una relación de pareja o viví maltrato infantil o yo fui quien buleaba o quien discriminaba o yo segregué a tal persona. Y entonces empiezas a hacer como un cruce y te das cuenta que los derechos humanos están todo el tiempo. O sea, yo siempre siento como algo que se palpa, que está ahí. Entonces, cuando te das cuenta que esto está en tu vida, ya sea que los hayas ejercido o no, te cae Ujú, el 20 de qué le pasa a las personas que toda su vida les han bloqueado. Tú no porque vives con ujú. VIH, tú no porque vienes de una casa hogar, tú no porque saliste del reclusorio, y entonces ahí entiendes, ¿no? Qué difícil es el que tengas toda esta etiqueta sobre ti. Y entonces, desde ese entendimiento, por eso digo que es desde el corazón, porque es como desde entender que no es fácil, ¿no? Que la vida, cuando no podemos ejercer nuestros derechos humanos, no es fácil y que no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, yo sí pienso que debe de haber un mundo ideal donde sí todas y todos podamos ejercer nuestros derechos y que no tengas miedo a un crimen de odio o por homofobia, ¿no? O sea, tenemos que pensar que es posible vivir de otra manera. Sí, y que sí creo que, no sé, no sé si también es parte del cliché el tienes que aceptar todo, ¿no? A todo le tienes que decir que sí, no hay ninguna expresión que tú le puedas decir que no. Y entonces también veo que hay, por ejemplo, movimientos o ya defensa que bueno, en redes le llaman todo el hate, ¿no? Que es, bueno, ya no me puedo expresar, uy, ya no puedo decir nada, ¿no? Uy, ya no puedo salir así. Y de pronto, no sé, que tanto también eso es minimizar la experiencia de las personas. Por eso decía yo al inicio, bueno, si quieren tirarnos odio, también lo recibimos. O sea, mira,
si eso viene de tu corazón y eso es lo que sale de tu corazón, está padre, ¿no? Lo reconozco, pero conmigo no va. No sé, de pronto, eso a mí me puede llegar a causar mucho conflicto cuando nos enseñan o nos han enseñado frases como, bueno, tu libertad empieza hasta donde termina la mía. Y yo, pues sí, pero no se ve, ¿no? No hay una raya ahí física que yo alcance a ver en qué momento tendría que o de qué manera me puedo dar cuenta que ya me pasé de mi libertad. Ujú. Sí, yo creo que ahí es como, otra vez, cuando te vuelves a meter como al paradigma de los derechos humanos, pues es que todas las personas tienen dignidad, ¿no? Ujú, Entonces, eso implica que, pues sí, tenemos el espacio a expresar, pero qué tanto tú estás metiéndote contra la dignidad de una persona, ¿no? Y desgraciadamente esto es lo que está pasando ahorita, que, ujú, que la gente en Twitter saca como partes de sí que sí atacan la dignidad de otra persona, ¿no? Y entonces, y tiene implicaciones emocionales, ¿no? Yo también, bueno, o sea, otro de mis caminos, ¿no? Es que pues soy terapeuta y yo también veo los efectos que tiene todo eso en las personas, o sea, son temas que la gente trabaja en sus sesiones. Me dijeron esto, ujú, me dijeron lo otro, me vieron de tal manera, por ser gay, mi jefe hizo tal cosa. O sea, eso sí pasa en la vida real y es como que a partir de esta experiencia cibernética, como que la gente se da más chance de expresarse de esa forma, pero al final pues dejan de ver los efectos que hay en el otro. Y sí hay efectos. ujú. Sí, creo que eso, creo que sí, ese era como un poco el punto, es como, nos podemos seguir conectando a través de diferentes maneras, pero a veces no vemos los efectos que eso puede causar. No sé si es palabra mía, pero para mí a veces el uso de la palabra puede ser muy irresponsable. Y también en las acciones, ¿no? Yo me acuerdo mucho en algún espacio que compartimos que alguien decía en esta situación de los chicos de calle y la representante estatal, lo que su discurso abrió con: yo nunca he vivido en la calle porque gracias a Dios nunca he tenido la necesidad, pero reconozco mucho que ustedes, están luchando, chavos, y pues échenle ganas. Y yo así, ¿cómo? Parece que el tono es sincero, parece empático, parece lindo, pero lo que La está verdad es, diciendo no es empático, no, ¿no? Me estás diciendo tú y yo somos diferentes. En exacto. algún, de alguna manera me estás diciendo tú y yo somos diferentes. Y Y por te otro lado, acuerdas, remarcas eso. claro, y te acuerdas que teníamos un ejercicio que yo esto lo sigo haciendo mucho, que es, en cualquier momento puedes estar del otro lado. O sea, Ujú. cuando íbamos al reclusorio, que yo te decía, yo me imagino perfecto cómo me vería con el uniforme del reclusorio, Ajá. porque uno nunca sabe. O sea, uno nunca sabe cuándo te va a tocar estar del otro lado, ¿no? Sí, me acuerdo que pensábamos eso justo, de si yo estuviera aquí, ¿yo qué haría para pasar el tiempo? ¿Yo qué haría Claro, con mi tiempo? sí, porque al final no estamos exentos y exentas, ¿no? A ver, veamos la pandemia como un reflejo de eso. ¿Cuánta gente está ahorita en la calle pidiendo dinero cuando antes sí tenía un trabajo? Entonces ya su vida está empezándose a mudar a los terrenos de la calle y puede ser que haya un arraigo a eso. Entonces, toda la vida giró por una situación. Entonces, en realidad, todos podemos estar en un momento de vulnerabilidad, ¿no? Nadie está exento y eso también te tendría que hacer como mucho más sensible. Hay como algo que yo siempre digo, sobre todo con los chicos y las chicas que están en la calle y a la gente que nos escucha, yo les preguntaría, ¿ya les diste a los ojos hoy si saliste? Ujú, ¿Les saludaste? ¿Les dijiste algo? Porque de pronto ni siquiera notas que son personas. claro. Y entonces es desde ahí, o sea, ¿qué pasa con nuestra sensibilidad, con nuestra humanidad? Y eso es a lo que yo me dedico, o sea, en diferentes aristas y con diferentes problemáticas, pero es eso, o sea, es que no podemos estar así
de distantes a la condición humana. Claro. Y que sentimos de pronto que el voltearlos a ver es obligarnos a cambiar su situación, ¿no? Es, híjole, si yo volteo a ver a la señora que me está pidiendo dinero, me va a pedir más, ¿no? Y yo no tengo. Y no sé si eso ha sido algo, pero yo he platicado de pronto así con las personas que o están pidiendo dinero, o que están en esa situación, y de pronto es como pues, solamente decirle buenos días o voltearla a ver y, hola, yo no sé si yo me doy cuenta que hay algo, es como si los hubieras visto y es, o sea, no soy tan transparente, ¿no? Y de pronto hay quien ya vive en esa situación y se queda completamente en el no existo, ¿no? Y fue por el efecto de todo lo que lo atraviesa, de todo me dijo que no existo, todo me dijo que no existo. Y entonces lo compro y es verdad, no existo, ¿no? Y me quedo como con eso y nosotros vemos eso. Sí, y que eso es bien común, o sea, cuando alguien vive esta discriminación sistemática como estructural todo el tiempo, empieza a ver como una nulificación, ¿no? Y lo que en VIH le llamamos el autoestigma. Yo solita me hago a un lado. Ya, entonces yo siento que no pertenezco. Eso pasa con algunas personas que viven con VIH, pasa con algunos compañeros y compañeras trans, pasa también con los chicos de calle, pasa con las mujeres y hombres en situación de reclusión, pasa con las trabajadoras sexuales. ¿Y por qué? Son parte activa de nuestra sociedad, ¿no? Parte activa de nuestra sociedad, contribuyen, ¿no? Valen. Entonces, o sea, creo que es importante también este trabajo de adentro hacia afuera, ¿no? El trabajo de adentro de decir, a ver, no importa mi condición serológica o mi orientación sexual o a lo que me dedico, finalmente yo tengo un valor. Y si el resto de la gente no lo ve, yo sí tengo que verlo y exigirlo, ¿no? Y ese es el camino que nos toca. Y lo que tenemos que aprender es cómo lo exigimos, que a veces es cuando Okay. nos atoramos un poco, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Pero Sí, bueno, sí hay formas, ¿no? De hacerlo. sí, claro. Y creo que también tocas un punto interesante que es, bueno, tal vez ya me di cuenta y tal vez no me gustó darme cuenta que he sido vulnerado o he vulnerado a otros. Y tampoco quiero hacer nada porque algo ahí me va a detener. No sé si lo puedo interpretar a lo mejor como un cierto miedo a tomar una acción diferente, ¿no? Quizá en donde estoy, lo pienso un poco con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y de pronto empiezan otras mujeres a decir, bueno, es que son unas exageradas, ¿no? Tampoco es para tanto. Y de pronto dicen, bueno, es que ¿por qué siendo mujer no eres empática conmigo? Y yo lo que hago de pronto es decir, bueno, tal vez la forma en la que está actuando es porque ahí está segura, ¿no? Qué complicado no poder estar a favor de la mujer que tienes a un lado, porque tienes más miedo de que te vulneren a ti, y entonces prefieres estar del lado enemigo, porque ahí estás segura, ¿no? Qué tanto a veces nosotros nos quedamos en ese lugar seguro, aunque sabemos que no es correcto, ¿no? Aunque sabemos que seguimos vulnerando la dignidad del otro, los derechos a los que tiene acceso y que no me corresponde a mí decir a qué tienen derecho o no, ¿no? Yo veo las noticias, ayer veía la noticia justo de las tomas de la CNDH en los diversos estados y me acuerdo muy bien que, bueno, convivo con ciertas personas que tienen opiniones encontradas y alguna persona de las que están aquí conmigo en convivencia dice, bueno, es que yo no estoy de acuerdo en la forma, pero tienen razón, ¿no? Están hartas. Es que si a ti te pasara algo, creo que haría lo mismo. Y yo así de, oh, por fin, ¿no? Por fin llegó la iluminación, porque era como, wow, si yo te lo decía no lo ibas a ver, ¿no? Si yo te trataba de convencer de, oye, pues está bien que las feministas hagan esto, era no, 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 está mal, está mal, está mal, ¿no? Y ahora que la situación es, bueno, creo que tienen razón, ¿no? Creo que la situación ya está rebasada, creo que yo haría lo mismo. Para mí eso se me hace como un acto bien complicado, ¿no? De poder admitir, creo que sí, tienen razón, ¿no? Tienen razón en las formas o las puedo entender. Quizá no lo haría yo, pero puedo entender por qué lo hacen. Y que al final, o sea, en nuestra vivencia diaria de mujeres, la verdad es que si no te ha tocado, yo creo que es que no vives en México. Sí. O sea, la neta es que a todas nos ha tocado.
de una u otra forma, al salir al camión, al salir en la calle, a lo mejor ya en una situación de pareja, a lo mejor en el tema del maltrato infantil. O sea, de alguna manera te ha tocado vivir algún tipo de violencia. O sea, Sí, estamos en una sociedad así. Así que si te sientes una mujer que eres indiferente a esto, pues es que más bien te da miedo aceptar que pues has vivido cosas. Y está bien, si tienes miedo, está bien. O sea, no pasa nada. Pero hay gente que ya atravesó ese miedo y ahora está tomando otras acciones. Y hay gente que antes tomó otros caminos, ¿no? La lucha por los derechos de las mujeres se empezó hace mucho tiempo y primeramente se inició también desde las organizaciones, pero en este momento estamos en una crisis en las organizaciones porque las han desacreditado, porque no hay presupuestos, porque los proyectos está bien difícil conseguir fondos, o sea, por un buen de situaciones. Y entonces, ¿qué toca? Pues desde lo básico salir y exigir ya sin entrarle al tema burocrático, porque realmente para hacer tu queja, para hacer ciertos procesos, pues también le entras a un tema burocrático y ahorita es como, ya no tengo tiempo porque mi familiar lo desaparecieron, ya no puedo con esto, ya no puedo con que el agresor esté libre desde hace 3 años. ujú, Y también es que sí, o sea, nuestro sistema de impunidad llega a tal punto en donde ya, o sea, no se vale. Yo siempre he pensado eso porque me ha tocado mucho acompañar a niñas víctimas de violencia sexual y me da mucho coraje que sean las niñas las que tengan que moverse a casa, a su hogar y el agresor siga libre y feliz y a lo mejor nos está viendo ahorita, ¿no? O sea, un saludo a eso los agresores. sí, un saludo. Entonces, o sea, es eso, o sea, que no se vale, ¿no? Que nuestro sistema sea así. Y eso es lo que pasa también, que al vivir como todas estas situaciones llega un momento en donde ya no sabes qué hacer, ¿no? Tú como individuo y también como colectivos de diferentes, ¿no? Ujú, O sea, ujú. el colectivo LGBT, el colectivo en VIH, el colectivo feminista, a veces nos llevamos, a veces no, que ese es otro tema, Ese es otro tendríamos tema. que llevarnos mucho más, este, pero de repente ya hay como mucha impotencia. Creo que estamos en un momento, además con lo de la pandemia, en donde sentimos mucha impotencia porque encima ya estaban todas estas vulneraciones a derechos humanos muy Ujú, fuertes y llega este COVID y se exacerba todo. Y claro. frente a eso ya no sabemos qué hacer. Sí, yo creo que lo platicamos en algún momento aquí en el espacio de Moveos cuando hablábamos sobre cuáles eran los efectos a nivel de salud mental y para mí era de pronto como decir, sí, sí, es verdad, acércate a alguien de salud mental, pero por otro lado decía, híjole, es que cómo me acerco si quizá estoy viviendo una agresión, quizá estoy viviendo una situación de violencia en la cual no puedo pedir ayuda tan fácilmente como lo haría antes, ¿no? Tal vez antes tenía el chance de medio perderme en el transporte y, ay, mira, cayó en la Comisión de Derechos Humanos sin querer, pero ahorita no, ¿no? Ahorita no existe esa posibilidad tan accesible, creo, para todos. Y yo veía las cifras y yo preferí mejor no verlas, porque suben cifras de embarazos adolescentes, de embarazos infantiles, lamentablemente. Y bueno, eso no quiere decir que, perdón, pero una niña de 11 años no va a decidir, claro, necesito utilizar un método anticonceptivo. Hay otra situación que está pasando en la cual no puede decidir, ¿no? Y creo que es en hombres y en mujeres esta vulneración de derechos, pero si de pronto es no volteamos a ver que existen otras cosas bien feas, porque en mi espacio no existen, ¿no? Y creo que a veces desde ahí decimos que la vulnerabilidad no existe, porque a mí no me pasa, o yo creo que no me pasa, ¿no? Lo dices muy bien, si yo he ido en transporte público por lo menos una vez, Pero y por lo nunca te ha menos. pasado nada, algo raro está pasando, ¿no? O Ujú. como, ¿cómo es tu termómetro para decidir que sí es violencia y que no es violencia, ¿no? Porque a todas o nos han tocado por accidente, ¿no? Y le pongo el accidente porque, bueno, el espacio vital a veces es complicado en el metro, pero creo que existe el acto de, señorita, perdón, ¿no? No me puedo hacer para atrás. Y es voltearte a ver y decir, esta acción no es mi intención. Y eso es darle un lugar también a la persona, pero a veces es un, pues se puede, ¿no?
tengo el pretexto de que se puede. ¿Qué tanto la vulneración de derechos es porque creemos que se puede, ¿no? Y ahí me meto en el siguiente punto fuerte. ¿Cómo juntamos vulnerabilidad con sexualidad? Porque parece que la vulnerabilidad social es a derechos humanos, que nada tienen que ver con la sexualidad al parecer, pero ¿cuál es la relación que tendría la vulnerabilidad y la sexualidad? ¿Qué tiene la bendita sexualidad? Que todo el mundo la quiere atacar. Bueno, de entrada, históricamente la sexualidad es muy confrontante, ¿no? Porque pues tenemos este legado terrible. El otro día estaba hablando de eso con alguien, que tenemos históricamente sociedades como eh, eh, como más antiguas, donde la sexualidad era completamente permitida, abierta, donde no había estigmas. De repente viene como toda esta ideología católica que impone que la sexualidad pues es algo sucio, ¿no? Y de ahí, de la prohibición, se relaciona como la vulneración de derechos, porque pensemos como el conjunto, así, conjunto grande es derechos humanos, su conjunto pues podrían ser los derechos sexuales y reproductivos, que mucha gente ni siquiera dimensiona que existen, ¿no? Y la verdad es que existen y están como todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que le decimos que deben de ponerse las niñas, ¿no? Las adolescentes, ¿no? Imponemos que se pueden poner y que no. Hablamos sobre sus cuerpos, ¿no? Hay personas que deciden por ellas, ¿no? O por ellos. También tenemos como toda esta situación de cómo dentro de las familias no solo negamos el derecho a la información en cuanto a sexualidad, sino como estos estigmas que vamos permeando y que hacen que eso pues empiece como a minar en el pleno desarrollo desde niños, niñas, adolescentes y luego cómo vamos creciendo. Y luego después ya viene como todas estas situaciones que bien decías ahorita, ¿no? La violencia sexual, cómo se relaciona con esta vulnerabilidad de ciertos grupos o en ciertos contextos, donde incluso la violencia sexual es normalizada, es usada, ¿no? Yo me acuerdo, una de las experiencias más fuertes que yo he tenido fue cuando fui a un tiradero, ¿no? A ver a las familias y me tocó ver cómo enfrente de mí estaban vendiendo y comercializando sexualmente con la hija de esa familia. O sea, me tocó verlo, cómo la metían a un como cuartito de basura que le hicieron, ¿no? Entonces, todo eso va permeando. Y luego si hablamos ya del colectivo, el colectivo no tendría que estar en una situación de vulnerabilidad. O sea, no tendría por qué uno tener que esconder su orientación sexual en el trabajo o su identidad genérica, o no habría por qué preguntar si una persona trans pasó por un proceso de cirugía o si toma hormonas. O sea, esas cosas no tendrían por qué existir y existen. Es decir, todas las personas tendríamos que tener el derecho de vivir como queramos, vivir nuestra sexualidad con quien queramos y la identidad genérica que decidamos, ¿no? Entonces, el problema viene, la vulnerabilidad viene cuando por nuestra orientación sexual o nuestra identidad genérica no tenemos acceso a los mismos derechos. Y esto es algo que en México sigue pasando, ¿no? Sigue pasando que en empresas le siguen pidiendo la prueba de VIH a pesar de que no se debe de hacer. Sigue pasando que la población trans tiene mucho menos oportunidades de trabajo y que la mayoría de las veces se reduce a trabajar en el hogar como empleadas domésticas o a trabajar como trabajadoras del sexo comercial, o a quedar desempleadas o en una situación de albergue o una situación más complicada, porque es difícil ver una persona trans que te atienda en el banco, ¿no? Entonces, o que sea tu enfermera.
Entonces, todavía no están garantizados esos derechos. Y también incluso en el tema homo, les, ¿no? La parte no binaria, pues también está como esta segregación en ciertos casos, ¿no? Sobre todo en la parte de interacciones sociales y la parte laboral. Ahora con la pandemia podemos ver cómo de pronto hubo casos en donde hubo chicas y chicos que tuvieron que mudarse porque no iban a poder estar las 24/7 en una casa donde las y los discriminan por su orientación sexual. Y se tuvieron que ir a albergues o a casas de otras personas, ¿no? Entonces, o sea, al final, por eso se cruza, o sea, porque la sexualidad es tan amplia y son tantos temas y ha sido tan estigmatizada que se cruza con estas otras problemáticas de exclusión, de marginación, de segregación, y entonces pues las personas no pueden vivir su vida como podrían hacerlo. Claro. Ay, creo que, ay, no sé, son como muchas cosas. De pronto me hiciste pensar un poco que a veces uno no se pregunta de qué tiene, por qué uno le tiene miedo a ciertas cosas, ¿no? Me hiciste pensar un poco que en algún momento de mi vida era como, creo que puedo soportar todo, menos el que alguien pueda utilizar mi cuerpo sin mi consentimiento, ¿no? No, eso yo no podría, es algo que yo no podría y nunca supe como de dónde venía ese miedo y era como, no sé por qué, ¿no? Nunca me ha pasado nada, realmente no me ha pasado nada en la calle tan drástico como a otras personas y yo tenía ese discurso durante mucho tiempo, ¿no? Nunca me ha pasado nada, no entiendo de dónde viene tanto esta bendita fantasía de decir que eso es lo que más miedo me da, ¿no? Y por eso no tomo en exceso, no hago ciertas cosas porque me da muchísimo terror el que alguien pueda utilizar mi cuerpo de una manera en la que yo no me sienta libre de decir no y que eso se respete, ¿no? Pero de pronto uno voltea a ver su historia y dices, creo que tal vez sí te ha pasado algunas cosas pero no habías tenido esa sensibilidad de voltear a ver qué es lo que te había pasado, ¿no? O todo lo que a lo mejor tú has visto. Cuando tú nos hablas de esto que a ti te toca ver, es como, sí, claro, ¿no? Sí, por supuesto, eso existe, ¿no? Y existen cosas peores, ¿no? Y habrán cosas muchísimo más dramáticas que no por no estar en La Rosa de Guadalupe, en Mujer Casos de la Vida Real, no existen, ¿no? Y de pronto uno tampoco quiere voltear a ver su historia porque duele, ¿no? Duele poder admitir de pronto sí, a mí me tocaron de esta manera, ¿no? A mí me hicieron este tipo de comentarios y ahora por eso no puedo decidir estas otras cosas, ¿no? A mí siempre se me remarcó la parte física y entonces ahora es una bronca escoger ropa, como en cosas tan pequeñas que no queremos voltear a ver o reconocer porque duelen muchísimo, ¿no? Y de pronto no sé si la manera o los espacios en donde buscamos acompañamiento no van a considerar esos miedos que no son tan sencillos, ¿no? Se habla mucho de la terapia, se habla mucho de las terapias de grupo, de espacios de acompañamiento, pero creo que una de las razones por las cuales uno se sale a veces es porque ahí no es escuchado, ¿no? No es escuchado y tampoco es acompañado, ¿no? Me hablan desde la herramienta terapéutica, pero tal vez no me hablan desde entender realmente lo que me está pasando, ¿no? Y que no es de un día para otro que voy a cambiar mi situación. Y ahí está el reto del otro lado, ¿no? O sea, desde las personas que acompañamos, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa o por qué los servicios, uno, siguen siendo muy inaccesibles y dos, no siempre están como aterrizados a todas estas problemáticas, ¿no? Y entonces se vuelven como muy distantes. O sea, yo sí creo que la gente que estamos como profesionales de la salud mental tendríamos todas y todos que tener la plena capacitación y sensibilización para acompañar a alguien en su proceso de ser lesbiana o bi, ¿no? O sea, y la verdad es que hay muchos profesionales que todavía tienen muchos estigmas y que no miran como esto que estamos diciendo, que no miran como todo
este enfoque de derechos o la cultura propia de la persona que estamos acompañando, ¿no? Y lo mismo pasa ya a nivel como de programas, ¿no? Programas de atención, que pues realmente son o inaccesibles o muy distantes o que no siempre entienden como el contexto. Entonces son como también esos retos del otro lado que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Yo llevo muchos años también acompañando en terapia a personas con VIH y es mucho porque saben que sé, ¿no? O sea, es como hablamos el mismo lenguaje, pueden llegar y decirme, ay, ¿qué crees? Mis CD4 salieron de tal manera y saben que yo voy a saber. Ujú. Y en realidad a mí me parece que eso lo tendríamos que saber en general, ¿no? O sea, que Sí. no tendríamos que, no, o sea, o investigarlo, o sea, yo sé que no podemos ser a lo mejor todólogos, pero sí poderlo investigar y poder entender. Ujú. Pero sí, eso también es un reto, que eso es parte de las cosas que yo digo como que alejan, ¿no? Que van alejando. Pasa lo mismo en el tema de casas hogar. Me lo dicen mucho los chicos, ¿no? Ujú. Como de repente decía el otro día una chica de Bolivia, decía, ya no quiero que me manden al psicólogo porque los psicólogos no me entienden y me ponen a sentarme y a hacer cosas que no quiero hacer y ya estoy harta. O sea, desde los 4 años me pusieron con psicólogos, tengo 20 y ya no quiero eso. Y Ujú. tiene razón, porque le hemos fallado, porque, porque entonces quiere decir que las metodologías que se usaron no han funcionado y porque tenemos que entender que hay otras formas también y otros programas que podrían generar impacto y desarrollo emocional sin que tengan que ser esta cosa tradicional de siéntate y te escucho, Ujú. ¿no? O Sí, sea, que sí así lo imaginamos, ¿no? Así uh-huh, nos imaginamos que es ir a un espacio de escucha, ¿no? Que uh-huh, literalmente es estar parado o estar sentado o en este momento, bueno, virtualmente y hablo durante 1 hora y la otra persona me escucha y me dice, ah, ok, uh-huh, muy interesante, ¿no? Nos vemos la siguiente. Y de pronto también escuchar es poderle decir la palabra en el momento que la necesita. O no sé si yo lo veo así también, preguntarle cómo es que lo está viviendo, porque no siempre les preguntamos, ¿no? Asumimos que si viene, y creo que es algo que se han hablado en las últimas conversaciones sobre los chicos egresados, que ha sido es que no me preguntan a mí, ¿no? Se uh-huh, asume que porque vengo de una casa hogar, no tengo habilidades para el trabajo, no tengo habilidades para esto, y entonces es como más minimizar lo que le pasa, pero también estigmatizarlos desde esta compasión como un poco sincera, ¿no? Y uh-huh, cuántas personas de otros espacios, de otros tipos de población también viven lo mismo, ¿no? Ves una mujer trans que te está poniendo el suero, no vas a pensar que tomó un estudio para eso, vas a pensar en el estigma que tú tienes de esa población, ¿no? Sin preguntarle, posiblemente, ni siquiera de cómo le llamo, uh-huh. y después preguntarme un poco como, oye, qué padre, ¿no? No lo vemos como un logro, lo vemos como un, uy, ya se meten en todos lados, como si no fuera su derecho a hacer algo más. Exactamente, Ujú. exactamente, tal cual. Uh-huh, uh-huh. Para finalizar, Jimé, me gustaría preguntar o más bien que tú nos pudieras compartir qué puedo hacer yo si no soy defensor de derechos humanos, pero qué puedo hacer yo para poder uno, reconocer mis espacios de vulnerabilidad y dos, poder acompañar espacios de alguien más que también se encuentra en esta situación. Yo creo que la primera es como esto que decíamos de recorrer nuestra historia y entender eh, que hemos estado como de los dos lados, ¿no? Desde hemos vulnerado y hemos sido vulnerados, vulneradas. Ujú. Eh, Creo que ese es el primer paso, como entender que la violencia sobre todo es como el eje que sigue normalizado en nuestra sociedad. Ujú. Y la otra yo creo que es, a ver, no seamos indiferentes, ¿no? No seamos indiferentes a esa persona que está en el reclusorio, por lo que haya sido, pero que está, Ujú. ese chico, chica que vive en calle, los chicos y las chicas de las casas hogar, es decir, o sea,
no seamos indiferentes, podemos aportar, hay muchas formas de aportar. Por ejemplo, yo pienso, si eres un maestro o maestra, pues, ¿qué estás haciendo para mirar los fenómenos de violencia que hay en la escuela, ya sea entre pares o ya sea de maltrato infantil? ¿O qué tanto estás tú viendo que tu compañera de trabajo está siendo maltratada por su esposo y te quedas callado o callada, ¿no? O qué tanto desde el mismo colectivo LGBT atacamos y discriminamos a algunos compañeros y compañeras. O sea, vamos entonces a mirar en dónde estamos sin juicio, simplemente como mirar a ver qué ha pasado y entonces cómo en las actitudes del día a día puedo transformar y no volverme omiso. Y en el no volverme omiso, a lo mejor será decirlo, a lo mejor será buscar una organización para, mira, compañera de trabajo, aquí está este refugio para ti, Ujú. ¿no? Aquí está, investigué y aquí está, si necesitas algo, yo voy a estar aquí. O sea, Sí. ese tipo de cosas las podemos hacer sin ser defensores, ¿no? Tal cual. Eh, pero claro que implican nada más que nos pongamos esos lentes, ¿no? De sensibilidad y que a partir de eso ya, y por favor, que tengamos la cultura de donar a las organizaciones. La verdad es que está habiendo una situación bien difícil. Entonces yo les diría, es importantísimo que, o sea, lo poquito que tengamos, si lo donemos, escojan una causa y aunque sea poquitito, se puede, porque también esa es una gran manera, porque además ahí va a haber profesionales que van a poder acompañar a todos ellos y ellas de otra forma. Entonces, creo que eso también es responsabilidad de todos y todas. Ok, pues yo, hay unos comentarios, bueno, hay un comentario, no sé si es comentario o pregunta, no sé si lo alcanzas a ver, bueno, ahí está, nos dice Sergio Piedra. Bueno, primero que excelente plática, que como comentamos, es muy complejo hablar justamente de vulnerabilidad desde el privilegio en que lo vives. A veces como hombre homosexual me percato que tenemos muy interiorizado el mismo estigma de lo femenino, a pesar de ser femeninos. Creo que mucho del desinterés puede surgir en que aún siendo homosexuales hombres, tenemos de cierta manera el privilegio de ser hombres en este sistema. Justo como explican, la situación es comprensible, esa vulnerabilidad y de cierta manera todo. Muchas Claro. gracias, Sergio. También por Sí, acá te Sergio. mandaban saludos. Muy bien, muy bien. Sí, por ahí ya empieza a haber ciertas reflexiones de los hombres homo, también como a lo mejor dentro de la vulnerabilidad que hay en el colectivo, pues son los que menos vulnerabilidad han tenido, ¿no? Que tampoco se trata de calificar las vulnerabilidades, pero sí de ser sensible a lo que puede pasar con las demás personas del colectivo y también a cómo no segregarnos entre las letras, ¿no? Entre las Básicamente, letras, ¿no? sí. O sea, literal entre las letras. Entonces, y eso, ¿no? También cómo podemos ser empáticos con lo que pasa con las mujeres independientemente de su orientación sexual, ¿no? O sea, Ujú, mujeres. Uh-huh. O es su identidad genérica también, claro, sí, mujeres, porque al tal decir cual. mujeres hablamos de todas las mujeres. Hablamos de todo, sí. Sí, de las niñas, Uh-huh. de las identidades que se identifican como mujeres, porque creo que eso ya es un rollo que no nos compete, pero decir, bueno, si yo lo conocí de hombre, sigue siendo hombre para mí, ¿no? Yo puedo reconocer que en algún momento viví con esa idea y dije, ajá, y si a ti te hubieran conocido de pato, ¿te gustaría que te siguieran diciendo pato? Pues no, ¿no? Evidentemente no. Quisieras un reconocimiento de quien tú eres. Pues yo creo que con esto podríamos cerrar muy, muy, muy bien. Yo te agradezco mucho. Sé que hay muchas cosas que hablar y si pudiéramos y no nos cansáramos, hablaríamos por horas de esto y bueno, siempre estamos como a favor de que el conocimiento llegue para todos y que no sea una cuestión de solamente algunos tienen acceso al conocimiento, es que eso llegue
mayor cantidad de personas posibles y que al final de cuentas tengamos como nuestra opinión, ¿no? Creo que este espacio está destinado para eso, para que yo pueda escuchar cómo lo vive alguien más, desde su chamba, desde su identificación, desde su propia expresión, y que yo pueda elegir desde dónde yo quiero poner mi granito de sal, de arena, de lo que yo quiera, pero desde dónde yo quiero participar con el otro, porque eso me parece un acto mucho más responsable. Aquí tenemos un poco esa definición de hablar de sexualidad como la forma en que yo me veo, pero también cómo me relaciono con los demás, ¿no? Eso también es parte de mi sexualidad, cómo le hablo, cómo lo trato, cómo lo identifico, cómo me expreso con esa otra persona que me rodea, también es parte de nuestra sexualidad y a veces lo hacemos desde la vulneración y no está tan chido, ¿no? Podemos hacerlo desde otro lugar. Creo que esa es la enseñanza para el día de hoy. Yo te agradezco mucho. No sé si tengas alguna palabra final para la gente que nos estuvo viendo y para la que nos va a ver en la retransmisión en la semana. No, pues creo que nada más así como espero que se hayan llevado algunas reflexiones y sobre todo como de qué me puedo hacer cargo, ¿no? Creo que desde ahí, si cada quien piensa eso, cuántos millones de aportaciones podríamos tener, y me refiero no de dinero, sino millones de luz, de conocimiento, de buenas intenciones, de sensibilidad, ¿no? Eso. Así es. Muchas, muchas gracias, Jimé. Yo desde el fondo de mi corazón y desde la superficie de mi corazón siempre te lo voy a agradecer, siempre has estado ahí muy, muy presente y creo que eres de las mujeres que me dice el remarcarte que estás haciendo algo no tan apropiado, no es decirte que lo estás haciendo mal, es decirte que hay otra opción, ¿no? Puedes actuar desde otro lugar. Y eso es algo como muy fuerte que yo he aprendido contigo, que ser sensible no está mal, ¿no? Ser vulnerable tampoco está mal, ¿no? Pero no está tan chido dejarse violentar ni por uno mismo. Entonces, eso creo que son de las cosas más grandes que yo he tenido contigo y por lo tanto yo te agradezco y para mí era muy importante decir, en este espacio tiene que estar mi maestra favorita y la persona a la que le he aprendido tantas cosas porque sí, has estado en momentos muy importantes de mi vida. Entonces eso también es un agradecimiento y traerte a este espacio también es seguirte agradeciendo todo lo que compartes con el mundo. Que quien te conoce siempre se engancha. Entonces yo con eso soy muy, muy feliz. Muchas, Muchas muchas gracias, gracias. Gavisita. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon, les que nos escucharon. Gracias. Sí, yo voy a compartir, bueno, aquí les vamos a compartir ahorita un poco sobre, bueno, los datos por si la quieren contactar, pero miren, lo mejor que pueden hacer es seguir todos los espacios en donde ella ha estado, porque hay mucha gente atrás de ella que también sigue el mismo camino de la defensa de derechos humanos y la defensa de diferentes poblaciones. Entonces, les vamos a dejar aquí un medio de contacto para que puedan preguntarle a lo mejor de manera directa, oye, quiero hacer esto, pero creo que no sé cómo, y bueno, ahí va a estar el espacio. Y si no, nos hacen llegar sus preguntas, nos hacen llegar sus inquietudes y nosotros se las hacemos llegar a ella. Porque hay muchas personas que no nos los mandan aquí y después nos los mandan por mensaje privado. Entonces también entendemos que hay temas que no siempre les animan a hacerlo público, a opinar con sus ideas. Entonces está bien, para eso son los mensajes privados y para eso es el inbox. De antemano, muchas, muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias, Jimé. Para los demás, nos vemos la siguiente semana. Vamos a estar con un invitado más. Bueno, vamos a tener una entrevista. Va a estar a cargo de nuestro compañero Alberto. Y bueno, Alberto va a estar aquí muy feliz, muy contento, como todos los viernes. Les invitamos a que se conecten con nosotros, a que compartan, comenten con nosotros en tiempo real o en la transmisión, en la repetición, para pues también saber qué es lo que ustedes opinan y saber cómo podemos seguir nutriendo este bellísimo espacio. Mi nombre es Gabriela Espinosa. Les dejamos aquí nuestro hashtag de siempre, se exprésate con Moveos. Recuerden que esto es parte de la serie Las diversidades se expresan. Una entrevista más, una semana más, vamos dándolo todo. Muchas gracias a las personas que se acercan y continuamos la siguiente semana. Desde mi corazón, bye.